Diciembre de 1967. En lo profundo de la sierra de Sinaloa, el viento helado de Cozalá llevaba consigo un secreto que nadie en el país entero quería escuchar. Era una noche donde la bruma espesa parecía tragarse las débiles luces de las calles empedradas, cubriendo con su manto impenetrable una tragedia que escapaba a toda comprensión lógica. Un silencio sepulcral, mucho más pesado que el plomo, se había apoderado repentinamente de este rincón remoto, habitualmente pacífico. No se percibían los ladridos lejanos de los perros, ni los habituales murmullos de los trasnochadores locales. Solo el eco distante de un sonido metálico que había partido la madrugada en dos mitades irreconciliables. Dicen los veteranos de la división que hay oscuridades que nacen exclusivamente de las grietas del alma humana. Sombras densas que brotan de golpe cuando la razón se apaga por completo. Aquella madrugada de invierno, un enviado especial de las altas esferas gubernamentales cruzó el umbral de lo impensable, adentrándose en un escenario que desafiaría toda lógica institucional y emocional. Y hasta el día de hoy, el expediente de esa noche sigue latiendo bajo el polvo de los archivos clasificados, como un corazón inquieto que se niega rotundamente a detenerse. Si quieres saber cómo los investigadores mexicanos enfrentaron este muro impenetrable de misterio y finalmente revelaron la verdad oculta tras las insignias, suscríbete ahora mismo a este canal y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar. El reloj de pared en la oficina de inteligencia central marcaba exactamente las 3:14 de la madrugada cuando el repiqueteo frenético del telégrafo interrumpió la monotonía del turno nocturno. El mensaje impreso en la cinta de papel era breve, fragmentado y sumamente hermético. Las palabras plasmadas hablaban de un incidente crítico, de la pérdida abrupta de elementos en servicio y de una situación que requería la presencia inmediata de los especialistas en análisis de campo. No había detalles adicionales, ni nombres, ni motivos. Solo unas coordenadas que apuntaban hacia el viejo poblado minero de Cozalá y una directiva clara: contener el suceso a cualquier costo y asegurar el área antes de que los primeros rayos del sol iluminaran el resultado de la catástrofe. El investigador en jefe, un hombre metódico cuya mirada fría había escudriñado incontables escenarios desoladores, fue el designado para liderar esta misión. Sabía perfectamente que un mensaje de esa naturaleza, con ese nivel extremo de urgencia y secreto, significaba que las cosas se habían salido por completo de control. El trayecto desde la capital del estado hacia las alturas de la sierra fue una travesía envuelta en una tensión insoportable. A medida que el vehículo oficial ascendía por los sinuosos caminos de terracería, la temperatura descendía bruscamente y la neblina se volvía cada vez más densa, como si la misma geografía intentara ocultar celosamente lo que aguardaba en la cima. Dentro del habitáculo, el investigador repasaba mentalmente los protocolos de actuación operativa. ¿Una incursión externa no detectada? ¿Un altercado civil que escaló de manera imprevista? Las piezas no terminaban de encajar. Cozalá no era una zona de turbulencia en aquella época. Era un pueblo de trabajadores, de familias extendidas, de rutinas previsibles y de destacamentos que cumplían funciones de vigilancia ordinaria. Sin embargo, la amplia experiencia acumulada le había enseñado que las tragedias más incomprensibles y devastadoras suelen germinar de forma silenciosa en los terrenos de la aparente normalidad cotidiana. Al llegar a las afueras del poblado, el panorama visual era devastador para el ánimo de cualquier agente del orden. Las autoridades civiles locales, claramente rebasadas por la magnitud de los hechos, habían establecido un perímetro sumamente rudimentario, utilizando cuerdas desgastadas y linternas colocadas en el suelo para desviar cualquier posible tránsito vehicular o peatonal. Sus rostros, iluminados intermitentemente por las luces de las torretas de los vehículos oficiales, reflejaban un estado de shock psicológico profundo. Nadie se atrevía a pronunciar palabras en voz alta. Los reportes preliminares de la situación se entregaban en susurros temblorosos. El agente a cargo de la comisión descendió de su unidad con paso firme. Se ajustó el cuello de su pesado abrigo de lana oscura y exhaló una bocanada de aire que se cristalizó al instante frente a él.
Con un gesto severo y una orden tajante, instruyó que absolutamente nadie ajeno a la división de investigación cruzara la línea de contención primaria. El área de interés debía ser preservada con pulcritud obsesiva. Cualquier huella de zapato, cualquier objeto mínimamente desplazado de su posición original, podría significar la pérdida irrevocable de la verdad histórica del evento. Paso a paso, el investigador se adentró en la zona central de convergencia. El ambiente general estaba cargado de una atmósfera física opresiva. A pesar del frío extremo de la montaña, flotaba de manera persistente en el aire un olor acre e inconfundible para cualquier persona entrenada en ciencias forenses. El rastro químico residual de la ignición de elementos balísticos, mezclado sutilmente con el hedor inconfundible de la tragedia humana. La calle principal del pueblo, que en el día a día era un punto de encuentro comercial y pintoresco, se había transformado drásticamente en un lienzo gris de desolación absoluta. La inspección ocular y la fijación del escenario comenzaron bajo la pálida luz de las linternas de tungsteno. Lo que el equipo forense documentó minuciosamente en esos primeros minutos de recorrido a pie fue suficiente para paralizar el aliento de los técnicos más curtidos de la corporación. Esparcidas a lo largo de la vía empedrada y de tierra, yacían las figuras inertes de aquellos que habían sido alcanzados de manera repentina por la brutalidad del suceso. El silencio que emanaba de las víctimas era profundamente ensordecedor para la mente del investigador. Caminaba con lentitud deliberada, casi calculando cada milímetro, evitando alterar el delicado equilibrio espacial del escenario. Su mirada aguda, entrenada mediante años de condicionamiento para no dejarse llevar jamás por las respuestas emocionales primarias, comenzó a registrar sistemáticamente los detalles más anómalos. Lo más desconcertante y escalofriante de aquella composición en la madrugada no era simplemente el alto número de caídos, sino su naturaleza y afiliación. Al iluminar el terreno irregular, el potente haz de luz reveló calzado de bota reglamentaria militar, tela de gabardina resistente y fornituras tácticas oficiales mezcladas de manera incomprensible y caótica con ropajes civiles de uso puramente cotidiano. Había personal operativo del destacamento que, a juzgar por sus posturas, no logró reaccionar a tiempo a la contingencia, pero también había individuos completamente ajenos a la institución. Personas comunes del poblado que, por un giro extraordinariamente cruel del destino, se encontraban transitando en el lugar equivocado durante el pico crítico del infortunio. Entre los afectados tendidos en la vía, el hallazgo de una figura que portaba prendas domésticas indicó con aterradora claridad que la onda destructiva del suceso había quebrado por completo los límites estructurales de la base y había invadido directamente la vida civil del municipio. La recolección de la evidencia material inició de forma inmediata bajo las más estrictas y rigurosas normas de cadena de custodia aplicables en la época. Pequeños marcadores numéricos de color amarillo comenzaron a florecer sobre el adoquín frío, señalando la ubicación geométrica exacta de cada objeto relevante para la carpeta de investigación. La disposición anatómica de los individuos afectados sugería una secuencia de eventos altamente caótica, pero al mismo tiempo escalofriantemente lineal en su progresión espacial. Algunas de las siluetas mostraban claros indicios físicos de haber intentado buscar refugio detrás de pilares o vehículos, evidenciando de manera incuestionable que existió un lapso de pánico colectivo y una desesperada necesidad de evasión ante una amenaza abrumadora. El patrón de distribución topográfica en la calle y la dispersión de los elementos a lo largo de la banqueta sugerían que el principal responsable de este episodio no había actuado de manera estática, atrincherado en un solo punto, sino que se había desplazado activamente, llevando consigo el peso del desastre de un extremo a otro a lo largo de la vialidad principal. El agente de rango superior se detuvo reflexivamente frente al último de los caídos, aquel individuo que se encontraba a mayor distancia radial del núcleo de la tragedia. Se arrodilló lentamente, cuidando de no rozar la superficie, y examinó la postura corporal y la orientación de los indicios ubicados a escasos centímetros. El perfil psicológico y operativo del perpetrador comenzó a estructurarse lentamente como un boceto frío en su mente estrictamente analítica. Para lograr desencadenar tan nivel de afectación irreversible en tan corto margen de tiempo y superando tácticamente individuos que contaban con entrenamiento defensivo,
El autor material de los hechos no podía ser de ninguna manera un civil inexperto actuando motivado por el mero azar. Había en la escena una precisión sombría, un conocimiento profundo de las limitaciones visuales del entorno nocturno y, sobre todo, una familiaridad escalofriante con las rutinas de la zona. Mientras el personal especializado tomaba las primeras fotografías en formato de blanco y negro, congelando para la posteridad la crudeza muda de la escena en el papel fotosensible, el investigador alzó la vista hacia la imponente silueta de las montañas oscuras que rodeaban el valle. En su fuero interno, una certidumbre gélida comenzaba a echar raíces profundas. Aún faltaban los reportes exhaustivos del laboratorio central, la revisión matemática y meticulosa de las trayectorias parabólicas y la autopsia detallada de los elementos de prueba recolectados. Pero su instinto forjado en el campo rara vez se equivocaba. El diseño de la agresión, la posición final de los que intentaron contener la situación y la naturaleza específica de los objetos hallados a nivel del suelo indicaban una realidad profundamente perturbadora que haría temblar los cimientos de la comandancia. El origen de este desastre no había descendido de la sierra impulsado por manos desconocidas. La tormenta devastadora no había llegado furtivamente desde el exterior. Había nacido y se había alimentado en el propio núcleo de las instalaciones. Con un movimiento silencioso pero firme de su mano derecha, el investigador ordenó al coordinador del equipo de criminalística que ampliara inmediatamente el radio de búsqueda minuciosa hacia las inmediaciones de la entrada del destacamento local. Era un requerimiento imperativo recoger e inventariar cada pequeño fragmento cilíndrico metálico abandonado sobre la tierra suelta. Sabía con absoluta convicción que esos pequeños casquillos percutidos, que ahora yacían estáticos e ignorados en el polvo helado de Cosalá, serían los únicos testigos materiales dispuestos a relatar de manera imparcial la secuencia cronológica exacta de lo que ocurrió aquella interminable noche. Las horas más oscuras, aquellas que demandan confrontar los peores temores institucionales, estaban apenas por comenzar a rodar, y el peso de la verdad inminente prometía ser mucho más abrumador e implacable que el propio frío cortante de la madrugada sinaloense. La bruma de la madrugada parecía volverse aún más pesada y asfixiante cuando el equipo de especialistas forenses, recién llegado de la capital del estado, comenzó a instalar su laboratorio de campaña en el pórtico de un edificio municipal cercano a la zona del desastre. Era el año 1967, una época en la que la criminalística y la investigación de campo no dependían de algoritmos digitales ni de computadoras sofisticadas, sino del ojo humano, de la paciencia extrema y de la ciencia aplicada a pulso bajo condiciones sumamente adversas. Bajo la luz amarillenta y parpadeante de un par de reflectores portátiles conectados a un generador de gasolina que zumbaba monótonamente en el fondo, los peritos comenzaron a desplegar su instrumental de trabajo sobre mesas plegables de madera. El investigador a cargo observaba cada movimiento con una quietud perturbadora, consciente de que en esas primeras horas de recolección física se jugaba la resolución de un enigma que amenazaba con sacudir los cimientos de la institución desde sus bases más profundas. Los hombres del Servicio de Identificación y Análisis Técnico se movían por la calle empedrada como sombras metódicas, casi fantasmales, utilizando pinzas de metal quirúrgico y vistiendo pesados abrigos que los protegían del viento cortante de la sierra sinaloense. Recolectaban uno a uno los pequeños indicios cilíndricos que manchaban la superficie del suelo. Cada pieza de latón percutido, cada fragmento metálico expulsado durante la frenética sucesión de los eventos, era levantado con una reverencia casi solemne e introducido en diminutos sobres de papel manila. Estos envoltorios eran marcados meticulosamente con tinta negra indeleble, registrando la ubicación exacta, la hora del hallazgo y la distancia relativa respecto a los puntos fijos de la vialidad. El sonido del roce de la suela sobre la tierra suelta y el tintineo ocasional del metal contra las pinzas eran los únicos ruidos que se atrevían a romper el respeto sepulcral que envolvía a Cosalá en esas horas de incertidumbre. Mientras la recolección de los elementos de superficie avanzaba centímetro a centímetro, el equipo especializado en planimetría y trayectorias físicas comenzó a tejer una red de la verdad sobre el escenario de la tragedia. Utilizando hilos de algodón tensados a lo largo de la calle, fijados con cinta y pequeños clavos en las paredes de adobe y en los postes de madera,
Los peritos empezaron a reconstruir las líneas invisibles del suceso. La geometría del desastre tomaba una forma tridimensional escalofriante frente a los ojos del investigador en jefe. Las trayectorias calculadas a partir de las marcas de impacto en las fachadas de los negocios locales y en los vehículos estacionados trazaban una telaraña de líneas que, inevitablemente, convergían hacia zonas muy específicas. No había nada errático en el patrón principal. A pesar del caos evidente y de las posturas de evasión de los afectados, la dirección de la fuerza destructiva seguía una secuencia lógica, fría y devastadoramente precisa. Fue en la improvisada mesa de trabajo, bajo el halo de la lámpara de tungsteno, donde la primera gran sacudida de la noche golpeó de lleno al equipo de investigación. El perito en mecánica de materiales acomodó una lupa de gran aumento sobre una base de metal y deslizó cuidadosamente uno de los cilindros recuperados bajo el lente. Tras unos segundos de observación silenciosa, levantó la mirada hacia su superior. No hizo falta pronunciar una sola palabra para transmitir la gravedad del hallazgo. El silencio entre ambos profesionales se volvió instantáneamente más denso que la propia neblina que cubría el pueblo. Las marcas de percusión en la base del elemento, el calibre exacto del diámetro y, sobre todo, la firma mecánica inconfundible que dejaba el percutor sobre el metal fulminante indicaban una verdad absolutamente ineludible y aterradora. No se trataba de equipamiento irregular. Los indicios no correspondían a herramientas introducidas de contrabando por grupos ajenos a la ley, ni a dispositivos modificados artesanalmente por algún residente descontento. El material utilizado para llevar a cabo aquel suceso devastador que había cobrado un precio irreparable pertenecía, sin el más mínimo margen de error ni de duda razonable, al inventario oficial del propio destacamento. Los códigos alfanuméricos troquelados en las bases de los casquillos eran idénticos a los que reposaban en las cajas de suministro de la bóveda de resguardo de la institución. Esa conclusión técnica y fría cambió por completo el paradigma de la investigación en cuestión de segundos. El agente principal, cruzando los brazos sobre su pecho mientras el aire helado le golpeaba el rostro, comprendió de inmediato la magnitud colosal de lo que tenía entre manos. El responsable de desencadenar aquel torbellino de pérdida y dolor no había descendido furtivamente de las montañas vecinas. No había vulnerado el perímetro de seguridad desde el exterior, ni había cortado las mallas de protección aprovechando la oscuridad. La mente detrás de este infortunio era alguien que conocía a la perfección los códigos de comunicación interna, los horarios exactos de los turnos de guardia, las rutas de patrullaje rutinario y, lo más perturbador de todo, tenía acceso directo, legítimo y autorizado a los suministros de defensa de la instalación. La peor de las amenazas imaginables había dormido plácidamente dentro de la misma estructura defensiva. Con esta nueva premisa quemándole el entendimiento, el investigador solicitó de manera urgente e irrevocable las actas preliminares de levantamiento de los afectados. Era un requerimiento imperativo cruzar los datos topográficos de las posiciones de descanso final con el origen exacto de las trayectorias parabólicas recién calculadas por los hilos tensados. Caminó lentamente a lo largo de la zona acordonada, revisando minuciosamente los reportes anatómicos iniciales que los médicos legistas iban redactando a la luz de las linternas. Cada individuo afectado contaba una parte de la historia, una fracción de segundo congelada en el tiempo, una reacción truncada ante lo inesperado. Fue al llegar al extremo norte del cordón perimetral de seguridad, donde la pieza definitiva de este oscuro rompecabezas balístico encajó de la manera más sombría e impactante posible. Allí, separado por una distancia significativa del grupo principal, yacía un individuo portando el uniforme reglamentario completo. Sin embargo, su ubicación espacial, la tensión muscular reflejada en la posición de sus manos y, primordialmente, el ángulo de expulsión de los indicios metálicos hallados a escasos centímetros de su posición, contaban una historia radicalmente opuesta a la del resto de sus compañeros caídos. La mecánica de los hechos, dictada por la ciencia irrefutable de la física forense, indicaba con absoluta claridad que este sujeto en particular no había sido sorprendido por la contingencia como los demás. Él no estaba buscando resguardo ni intentando emitir una alerta.
El mismo había sido el epicentro del huracán. El análisis detallado del entorno inmediato confirmó lo impensable, aquello que ningún manual de procedimientos deseaba contemplar. El principal generador de la noche más trágica y extensa en la memoria de Cosalá no había logrado escapar amparado por las sombras de la madrugada, ni se había desvanecido como un fantasma en la inmensidad de la sierra sinaloense tras cometer su acto incomprensible. Su propio camino de devastación había encontrado un alto definitivo y rotundo en ese mismo empedrado, siendo neutralizado por las fuerzas restantes tras haber cruzado la línea de no retorno. El autor material del infortunio, aquel que había borrado la frontera entre la cordura y el abismo, era uno de los suyos. Y ahora, irónicamente, compartía el mismo asfalto frío y la misma quietud definitiva con aquellos que, horas antes, llamaba compañeros, cerrando así un ciclo de horror interno que apenas comenzaba a revelar sus cicatrices psicológicas más profundas. El viento gélido que descendía de las cumbres sinaloenses no era lo único que congelaba la sangre en las empedradas calles de Cosalá durante las primeras horas de aquella madrugada invernal de 1967. Una vez que la ciencia forense y el análisis de las trayectorias físicas dictaron su ineludible veredicto sobre el origen interno del desastre, el investigador a cargo supo que la evidencia material había llegado a su límite narrativo. Los pequeños casquillos percutidos, la planimetría rigurosa y las marcas profundas en las paredes de adobe habían respondido al frío interrogante de cómo y desde dónde se había originado la catástrofe. Sin embargo, para desentrañar el abismo más oscuro de este infortunio, era imperativo responder a la pregunta que más aterraba a la comandancia de la región: el por qué. Para lograrlo, el equipo de inteligencia debía cruzar una frontera mucho más infranqueable que cualquier cordón de seguridad. Debían penetrar el denso muro de silencio que los habitantes del poblado habían levantado por puro instinto de supervivencia. Cosalá se había transformado rápidamente en un pueblo fantasma bajo la niebla espesa. Las puertas de gruesa madera permanecían atrancadas desde el interior con pesadas barras de hierro, y las ventanas estaban celosamente cubiertas por cortinas oscuras que no dejaban escapar ni un solo destello de luz al exterior. El temor era una entidad palpable, casi irrespirable en el ambiente de las calles. Cuando los agentes de campo, vistiendo sus imponentes abrigos tácticos y ostentando las insignias de la institución, comenzaron a tocar a las puertas para iniciar las entrevistas de rutina, la respuesta general fue un hermetismo absoluto. Nadie había visto nada. Nadie había escuchado más allá de un estruendo continuo y confuso. El choque psicológico de la población civil era más que comprensible, pero había algo mucho más profundo operando en esa negativa colectiva. La presencia misma de los uniformes oficiales, los mismos que supuestamente debían garantizar la tranquilidad cotidiana del valle, ahora representaba el origen directo de su trauma más reciente. Los habitantes sentían una justificada y silenciosa desconfianza hacia aquellos que compartían los mismos colores que el responsable de su desdicha. El investigador principal, un hombre cuya larga trayectoria en el campo le había enseñado a leer con agudeza las sutilezas del comportamiento humano, comprendió rápidamente que las técnicas de interrogatorio convencionales, basadas en la presión jerárquica y la autoridad, estaban destinadas a un fracaso rotundo en ese entorno tan lastimado. Era absolutamente necesario cambiar de estrategia. Ordenó a sus subordinados retroceder, disminuir la presencia visible en los pórticos y relajar la rigidez de su postura. Se desabotonó el pesado abrigo oscuro, guardó su libreta de apuntes oficial en el bolsillo interior y decidió caminar solo, adoptando un perfil bajo y no amenazante, hacia el único establecimiento comercial que mostraba una tenue luz parpadeante en la esquina de la plaza principal. Una modesta y antigua cantina local, de esas que sirven de refugio nocturno para las confidencias de los trabajadores de la sierra. Al cruzar las puertas de madera abatibles, el olor rancio a tabaco frío y a destilados derramados le dio una bienvenida amarga. Detrás de la barra de caoba desgastada, un hombre de edad avanzada, con las manos temblorosas y la mirada fija en el suelo, secaba un vaso de cristal de manera automática, repitiendo el movimiento circular una y otra vez sin propósito aparente. El investigador no se identificó con su rango de inmediato,
ni exigió respuestas con tono inquisitivo. Simplemente se sentó en uno de los taburetes, pidió un café negro y permitió que el silencio compartiera el espacio entre ambos. Sabía perfectamente que la empatía, utilizada como una herramienta táctica de extracción de información, podía desmoronar defensas que la intimidación técnica jamás lograría quebrar. Tras varios minutos de una calma tensa, el agente comenzó a hablar en un tono suave y pausado, reconociendo el inmenso dolor que cubría al pueblo y asegurando que su único propósito en el lugar era evitar que la impunidad de la noche se tragara la verdad para siempre. La técnica psicológica dio resultado. El cantinero, exhalando un largo suspiro que parecía contener el peso de los años y el terror incalculable de las últimas horas, finalmente levantó la vista hacia la gente. Con una voz sumamente quebrada, comenzó a hilar la declaración que se convertiría en la piedra angular del expediente analítico. El testigo relató que varias horas antes de que la paz del municipio volara en pedazos irreversibles, el individuo señalado por las pruebas periciales había estado sentado exactamente en ese mismo rincón del establecimiento. Según el recuento minucioso y lleno de detalles, el elemento de la corporación había llegado completamente solo, sin la compañía habitual de sus pares, y había comenzado a consumir bebidas de altísima graduación alcohólica a un ritmo alarmante, casi desesperado. Pero de acuerdo con el relato, no fue la cantidad de líquido ingerido lo que quedó grabado a fuego en la memoria del testigo, sino el comportamiento errático y la profunda alteración del estado de conciencia que el sujeto exhibió a medida que avanzaba la velada. El interrogatorio extraoficial, guiado de manera hábil por las preguntas abiertas y no directivas del investigador, reveló detalles escalofriantes sobre el perfil psicológico del individuo en aquellos momentos previos a la fatalidad. El cantinero describió una mirada perturbadora, unos ojos desprovistos de luz humana, una expresión completamente vacía que parecía estar contemplando horrores invisibles plasmados en la pared de enfrente. El sujeto no interactuaba con los demás parroquianos. En su lugar, mantenía un monólogo denso y oscuro, lamiendo sus labios resecos mientras pronunciaba murmullos incomprensibles. Eran frases inconexas sobre supuestas presiones intolerables, responsabilidades agobiantes y un agotamiento mental que de forma evidente lo estaba devorando desde las entrañas. El testigo mencionó cómo, en el punto más crítico de la noche, el hombre golpeó la mesa de madera con una fuerza desproporcionada, para luego levantarse de manera abrupta y salir caminando con un paso pesado, perdiéndose en la neblina con dirección exacta hacia las instalaciones del destacamento. El agente de inteligencia escuchaba cada sílaba, memorizando cada inflexión en la voz del testigo presencial. La pieza faltante de la mecánica de los hechos acababa de ser colocada sobre la mesa de análisis. No había existido una conspiración táctica elaborada, ni un motivo externo premeditado detrás del suceso. Lo que había detonado la secuencia de eventos irreparables fue el quiebre absoluto e irrevocable de una mente. El consumo desmedido de sustancias embriagantes había actuado como un catalizador letal, rompiendo de golpe los últimos diques de contención de una psique que llevaba mucho tiempo fracturándose en silencio, aplastada bajo el rigor extremo del aislamiento operativo en la geografía inclemente de la sierra. Al salir nuevamente al exterior, el investigador sintió que el aire de Cosalá pesaba aún más sobre sus hombros. La información obtenida a través de esa cuidadosa entrevista clínica había transformado radicalmente la naturaleza de la pesquisa. El principal responsable no era un ente anónimo llegado de lejos. Era un individuo que hasta unas horas antes compartía los protocolos, la formación y el refugio con aquellos que terminaron siendo sorprendidos por su furia irracional. El informe preliminar de la madrugada debía ahora incluir obligatoriamente un apartado enfocado en la reconstrucción del historial de conducta. La investigación daba un giro vertiginoso hacia un territorio mucho más pantanoso y desolador, el de los archivos confidenciales. Había llegado el ineludible momento de hurgar en el pasado del perpetrador y descubrir cómo las alarmas internas, esas señales críticas de alerta en la salud de un elemento en activo,
habían sido trágica y sistemáticamente ignoradas por la cadena de mando. El amanecer en la sierra de Cosalá trajo consigo una luz pálida y enfermiza que apenas lograba perforar la densa cortina de niebla anclada sobre los techos de teja del municipio. Con la primera claridad de la mañana delineando las sombrías siluetas de las montañas circundantes, el investigador principal tomó la decisión táctica de abandonar temporalmente la gélida zona del acordonamiento primario. La evidencia física, los casquillos de latón cuidadosamente embalados, las trayectorias marcadas con hilos de tensión y el crudo testimonio recolectado en la penumbra de la cantina local ya habían dibujado el contorno exacto de la calamidad. Se sabía perfectamente quién había accionado el mecanismo del desastre y bajo qué estado de alteración química lo había llevado a cabo. Sin embargo, para la mente estrictamente analítica del agente de inteligencia, el complejo rompecabezas estaba lejos de considerarse resuelto. El verdadero misterio de este caso ya no residía en la mecánica espacial de los hechos, sino en la arquitectura invisible de una mente que colapsó hasta el punto de la total irreversibilidad. La interrogante que ahora dominaba la mesa de investigación mutó drásticamente. El equipo ya no buscaba responder quién había provocado el infortunio, sino comprender por qué la psique de un individuo altamente entrenado para proteger había cedido repentinamente ante una oscuridad tan abismal. Para encontrar las respuestas definitivas a este enigma psicológico, el jefe de la unidad de campo se dirigió hacia la comandancia municipal, un antiguo edificio colonial de gruesos muros de adobe que había sido habilitado apresuradamente como centro de operaciones tácticas para la contingencia. Al cruzar el umbral, el ambiente cambió de la quietud helada del exterior a una atmósfera pesada, cargada de humo de cigarrillo, café recalentado y la tensión palpable de los oficiales de guardia que aún no lograban asimilar la magnitud del evento acontecido a escasos metros de su base. Con una orden seca y directa, dictada con la autoridad incuestionable de su cargo, el investigador exigió el acceso inmediato e irrestricto al archivo confidencial del destacamento local. Quería sobre su escritorio, en ese preciso instante, el expediente completo, los antecedentes operativos, las evaluaciones periódicas de desempeño y cualquier registro médico u observación disciplinaria directamente relacionada con el autor material de la tragedia. Minutos después, una gruesa carpeta de cartón, gastada por el roce administrativo y el paso del tiempo, fue depositada cuidadosamente sobre la mesa de madera frente a él. Ese puñado de hojas amarillentas, unidas por un viejo broche metálico oxidado, contenía el mapa cartográfico del deterioro mental de un hombre y las respuestas a la noche más larga de Sinaloa. El silencio en la oficina improvisada era casi absoluto, interrumpido únicamente por el sonido áspero del papel de archivo al ser hojeado meticulosamente por el perfilador criminal. El investigador se ajustó el cuello de su pesado abrigo oscuro y encendió una pequeña lámpara de escritorio, proyectando un haz de luz concentrado sobre los documentos oficiales sellados con la estampa de la institución. A simple vista, las primeras páginas del historial operativo mostraban el perfil estándar de un elemento ordinario dentro de la corporación. Había registros de ingresos rutinarios, calificaciones promedio obtenidas en las academias de formación básica, asignaciones previas en zonas de baja conflictividad urbana y aprobaciones constantes de rutinas físicas estándar. Era, en todos los aspectos burocráticos y superficiales, un servidor más del vasto sistema de resguardo, un engranaje predecible y funcional dentro de la inmensa maquinaria operativa. No obstante, el riguroso escrutinio de un investigador de campo experimentado no se detiene jamás en las felicitaciones formales o en las frías firmas de asistencia a los pases de lista. La mirada entrenada de la gente comenzó a leer entre líneas, buscando de manera activa e incansable las pequeñas grietas institucionales, aquellas fisuras sutiles en el comportamiento registrado que el sistema jerárquico suele ignorar de manera sistemática por pura negligencia o conveniencia en el servicio. Fue precisamente en los folios correspondientes a los últimos 18 meses de servicio ininterrumpido donde el patrón de desgaste psicológico comenzó a emerger del papel con una claridad sumamente aterradora. La asignación operativa al remoto municipio de Cosalá no era en absoluto un destino sencillo para cualquier elemento de la división en aquellos años 60.
La geografía agreste de la sierra sinaloense, sumada a las carencias estructurales, funcionaba en aquella época como una inmensa e implacable olla de presión mental. El aislamiento geográfico prolongado, la desconexión casi total con los núcleos familiares de origen, las extenuantes jornadas de vigilancia interminables bajo condiciones climáticas sumamente adversas y la constante sensación de alerta temprana ante posibles incidencias en la región, constituían un caldo de cultivo perfecto para la erosión de la estabilidad emocional de cualquier ser humano. A través de las líneas mecanografiadas de los reportes de turno, el investigador pudo rastrear con precisión milimétrica el descenso en espiral del individuo analizado. Las breves notas marginales dejadas por algunos mandos intermedios en sus reportes mensuales mencionaban, casi como anécdotas carentes de importancia real, episodios aislados de fricción interna, alteraciones abruptas en el estado de ánimo, periodos de retraimiento social extremo dentro de las barracas del cuartel y quejas recurrentes sobre una fatiga operativa que rozaba peligrosamente los límites del agotamiento crónico no diagnosticado. Lo que el investigador en jefe sostenía firmemente entre sus manos en ese momento era la crónica fríamente documentada de una enorme tragedia, enteramente previsible y evitable. Las alarmas preventivas de la psiquiatría forense habían estado ahí todo el tiempo, escritas en tinta negra indeleble sobre el papel membretado oficial, gritando en completo silencio desde el fondo lúgubre de los archiveros de metal. Había registros palpables de solicitudes de traslado de zona que fueron denegadas de manera automática bajo el argumento burocrático de necesidades urgentes del servicio. Existían reportes de comportamiento errático en los descansos que fueron velozmente archivados sin la correspondiente y obligatoria evaluación de los especialistas en psicología del Departamento Central. El gigantesco sistema administrativo había optado por una ceguera institucional absoluta, priorizando de manera rígida la cobertura de las plazas operativas en la zona de la alta montaña por encima de la vital salud mental y la integridad emocional básica de sus propios elementos de primera línea. La estricta cadena de mando superior había ignorado deliberada y repetidamente las más evidentes banderas rojas de advertencia, asumiendo, amparados bajo una doctrina formativa obsoleta y endurecida, que la sola disciplina marcial, el rigor del entrenamiento y el respeto inquebrantable al porte del uniforme serían suficientes para contener de tajo cualquier tormenta interna que estuviera gestándose lentamente en la mente del sujeto. Esa negligencia burocrática acumulada, combinada letalmente con la brutalidad del encierro geográfico de la sierra, había forjado de forma lenta y silenciosa una afilada cuchilla en el interior de su propia conciencia. El perfilador criminal de la Fiscalía cerró momentáneamente los ojos para concentrarse, visualizando con claridad la perfecta convergencia de todos estos factores psicosociales invisibles. La mente humana, por más duro entrenamiento de resistencia física y táctica que posea en su formación, tiene un límite biológico innegable de elasticidad y contención de tensión. Cuando ese punto crítico de no retorno se cruza irreversiblemente, la frágil estructura de la cordura racional se desploma de manera súbita y catastrófica. El consumo desmedido de agentes químicos intoxicantes, documentado fielmente por el relato del cantinero local apenas unas horas antes de que se desatara el lamentable suceso, no había sido de ninguna manera la causa raíz del desastre en Cosalá. Más bien, había funcionado exclusivamente como el último golpe demoledor de un martillo de hierro asestado directamente sobre un enorme cristal de contención que ya se encontraba completamente estrellado y a punto de ceder. El alto volumen de alcohol ingerido rápidamente había disuelto por completo los últimos y frágiles bloqueos inhibitorios morales que el individuo aún lograba mantener en pie por simple inercia profesional, liberando de un solo tajo destructivo toda la paranoia acumulada en los meses previos, el denso resentimiento institucional no procesado y la inmensa desolación vital que albergaba profundamente en su interior. En ese fugaz y oscuro instante de quiebre psicológico absoluto, el sagrado concepto de lealtad, la distinción lógica y fundamental entre compañeros de fila y potenciales adversarios, y el valor supremo e intrínseco de la propia vida humana se borraron por completo y para siempre de su entendimiento racional.
El individuo entrenado pacientemente para fungir como el máximo protector institucional se transformó, de manera súbita e implacable, en el letal ejecutor material de sus propios y destructivos demonios internos. El agente a cargo exhaló profundamente, dejando caer la pesada carpeta de antecedentes sobre la superficie del escritorio de madera con un sonido sordo, un eco seco que resonó lúgubremente en la densa quietud de la oficina improvisada. La exhaustiva lectura de esos oscuros antecedentes había dejado implantada en su pecho una sensación de amargura institucional mucho más profunda y punzante que el aire helado que azotaba las calles vacías de la sierra. La total comprensión del perfil psicológico del perpetrador y la determinación irrefutable del móvil interno clausuraban definitivamente un capítulo de importancia crucial para el cierre de la investigación formal. Sin embargo, al mismo tiempo que aportaba claridad técnica, esta misma revelación abría una herida sumamente profunda en la credibilidad operativa y moral de la propia corporación encargada del orden. No se trataba, bajo ninguna óptica analítica, de un simple elemento que había perdido esporádicamente la razón durante una aislada noche de excesos personales. Se trataba de evidenciar una falla monumental, catastrófica y totalmente sistémica en los protocolos internos de cuidado continuo y prevención médica de la propia fuerza operativa desplegada en el territorio. Con el doloroso ¿por qué? De la tragedia finalmente aclarado y firmemente sustentado en las evidencias de los archivos documentales, el investigador superior sabía a la perfección que el paso consiguiente a dar era el más complejo desde el estricto punto de vista técnico y táctico. Ahora debía salir al exterior, reunir a su selecto equipo de especialistas forenses, regresar de inmediato al epicentro del desastre físico y utilizando como herramientas cada fragmento de información recopilada, cada casquillo del atón percutido analizado y cada rasgo del perfil psicológico recién trazado, llevar a cabo el proceso de reconstruir milímetro a milímetro y minuto a minuto el recorrido exacto de la calamidad. Había llegado el momento crucial de ensamblar por completo el sombrío rompecabezas cronológico y presenciar, a través de la lógica irrefutable de la ciencia criminalística, cómo las pesadas piezas de este dominó devastador habían caído fatalmente una tras otra en medio de la interminable oscuridad de Cosalá. Con el perfil psicológico completamente trazado y la amarga certeza de los motivos institucionales latiendo en su mente analítica, el investigador principal abandonó la sofocante atmósfera de la oficina improvisada y regresó al corazón gélido del acordonamiento primario. El cielo sobre Cosalá comenzaba a teñirse de un gris plomizo y desolador, revelando con crudeza los estragos de la noche anterior. Era el momento exacto de llevar a cabo la reconstrucción cronológica de los hechos, el ensamblaje forense de los minutos previos a la catástrofe. Reunió a su equipo de planimetría y de balística de campo en el punto topográfico donde la calle empedrada se encontraba de frente con el acceso principal del destacamento. La tarea exigía superponer el colapso mental progresivo del individuo sobre el mapa físico del terreno. Utilizando trazos de tiza amarilla, estacas métricas y cuerdas de tensión, los peritos técnicos comenzaron a trazar la temible línea de tiempo, revelando el inexorable efecto dominó que había consumido irremediablemente al poblado sinaloense. El reloj imaginario de la reconstrucción forense, guiado por la estricta lógica deductiva, se fijó en los minutos posteriores a la medianoche. El primer acto de esta trágica secuencia operativa se ubicó en la salida de la vieja cantina local. Las profundas huellas de calzado de bota pesada, detectadas en la tierra suelta, indicaban un paso firme y directo, carente de titubeos a pesar del altísimo nivel de intoxicación química previamente documentado. El minucioso análisis táctico demostró que el individuo no deambuló al azar. Su trayectoria fue una línea recta hacia el corazón de la instalación operativa. Aprovechando su conocimiento íntimo de los puntos ciegos de la vigilancia perimetral y dominando los horarios de rotación de las guardias nocturnas, logró internarse en el recinto sin activar las alertas tempranas. La reconstrucción apuntaba a que se dirigió de inmediato a la zona de resguardo de suministros tácticos. Allí, con la familiaridad de quien ha repetido el procedimiento miles de veces,
Se equipó con los instrumentos reglamentarios de alto impacto, cruzando la frontera definitiva entre la frustración psicológica y la acción irreversible. La lógica investigativa, dictada por el denso patrón de dispersión de los indicios metálicos en el frío suelo del cuartel, explicó con una asombrosa frialdad por qué los elementos operativos de su propio grupo fueron los primeros en enfrentarse a la calamidad desatada. No fue un acto originado por el ciego azar. En la mente fracturada del perpetrador, aquellos hombres que portaban exactamente el mismo uniforme representaban la encarnación física de la inmensa institución que lo había asfixiado lentamente. Eran los rostros visibles de la estructura que ignoró sus súplicas silenciosas. El análisis forense de las posiciones iniciales de los afectados reveló que no existió tiempo material para formular una estrategia de defensa. El factor sorpresa táctico fue absoluto y demoledor. La primera fase del suceso ocurrió justamente en los pasillos de descanso y áreas de guardia, donde la confianza implícita entre compañeros hizo que nadie esperara una contingencia crítica proveniente de sus propias filas. La mecánica irrefutable evidenciaba un avance casi robótico. El individuo se desplazó con una eficiencia sombría, suprimiendo cualquier intento de respuesta con una precisión que solamente el entrenamiento prolongado en tácticas de intervención puede otorgar. Sin embargo, la inercia de la devastación no pudo ser contenida de ninguna manera por los muros del destacamento de adobe. La reconstrucción de la línea de tiempo evidenció un desplazamiento progresivo y errático hacia el exterior de la base. Guiado por una furia ciega y experimentando un desprendimiento total de la realidad objetiva, el elemento operativo cruzó el umbral de la instalación y se adentró sin contemplaciones en la vía pública, arrastrando consigo el núcleo del desastre hacia las sombras de la madrugada civil. Fue en este segmento del mapa forense donde el investigador experimentó un escalofrío profundo. Las múltiples marcas de los impactos físicos en las fachadas comerciales, sumadas al hallazgo de incontables elementos percutidos a lo largo de toda la banqueta peatonal, trazaban el sinuoso camino de una sombra errante. Un ente que caminaba bajo la espesa niebla, accionando su equipo de cargo de manera metódica contra absolutamente cualquier estímulo visual o auditivo que se cruzara en su campo de visión, severamente distorsionado por la inclemente paranoia. El eslabón más desgarrador de esta larga cadena de eventos irreversibles se reveló al analizar minuciosamente las posiciones finales de las figuras civiles completamente ajenas a la corporación. La reconstrucción cronológica demostró en el plano, con una exactitud que helaba la sangre, cómo el inflexible factor del tiempo y el caprichoso espacio físico conspiraron de la manera más cruel posible. Al escuchar los ecos ensordecedores de la contingencia dentro del cuartel, algunos residentes cometieron el fatídico instinto de abandonar la seguridad de sus refugios para intentar investigar el origen del estruendo. Entre estas víctimas de las circunstancias, el equipo destacó la presencia de la cónyuge de uno de los oficiales de guardia, quien, impulsada por la desesperación absoluta, corrió hacia la línea de peligro en el mismo segundo en que el perpetrador avanzaba por la calle principal. El riguroso análisis planimétrico confirmó que no hubo ningún tipo de animosidad personal, ni una selección premeditada de estos vulnerables objetivos civiles. Simplemente se convirtieron en obstáculos físicos dentro del radio de alcance de una tormenta ciega. Aparecieron en el ángulo visual equivocado, siendo arrastrados irremediablemente por la monstruosa onda expansiva de un colapso mental que ya no era capaz de distinguir lógicamente entre camaradas de formación, personas inocentes del poblado o meras sombras proyectadas sobre la plaza. Finalmente, tras recorrer el sombrío sendero de la evidencia, el investigador y su equipo llegaron al extremo norte de la calle principal, arribando al punto topográfico exacto donde la línea de tiza amarilla de la reconstrucción se detenía abruptamente. Era el último eslabón del dominó. La zona de convergencia final estaba claramente marcada por una densidad anómala de evidencias físicas tácticas que indicaban, de forma incontrovertible, un cese repentino y sumamente violento de la progresión de avance del individuo. Había sido el lugar donde el trayecto lineal de destrucción encontró por fin su muro impenetrable. Al contemplar el esquema analítico completo, el jefe de la unidad comprendió la magnitud monumental del horror acontecido.
La reconstrucción minuto a minuto había transformado el caos de la madrugada en una partitura de tragedia perfectamente legible. Una coreografía de negligencia, locura química y fatalidad que dejó una cicatriz eterna en Sinaloa. El tablero del suceso estaba completamente armado. Ahora, el estricto protocolo institucional exigía examinar con lupa aquel último y definitivo instante decisivo, el momento exacto en que la incontrolable amenaza interna tuvo que ser silenciada de manera definitiva por las fuerzas restantes, abriendo de par en par la puerta a un nuevo y asfixiante abismo burocrático. El final del recorrido planimétrico trazado minuciosamente con tiza amarilla sobre el empedrado helado de Cosalá marcaba el punto exacto donde la insondable locura encontró, por fin, una barrera de contención absoluta e infranqueable. En aquel extremo norte de la vialidad principal, la sombra errante que había sembrado el infortunio a su paso se topó de frente con la cruda y despiadada realidad de la supervivencia táctica. El investigador principal se detuvo frente a ese último segmento del escenario, observando con detenimiento las múltiples marcas de los impactos defensivos que cicatrizaban de forma irregular la pared frontal de una vieja casona de adobe. El análisis técnico de las trayectorias inversas dictaba una conclusión ineludible y escalofriante. Los escasos elementos operativos que habían logrado evadir la sorpresa inicial del suceso, atrincherados precariamente detrás del pesado chasis de un vehículo de transporte oficial, se vieron forzados por las circunstancias a tomar la decisión más antinatural y devastadora que cualquier servidor puede enfrentar a lo largo de su carrera. Tuvieron que levantar su equipo de cargo, apuntar fijamente a través de la densa niebla de la madrugada y neutralizar definitivamente la amenaza inminente que avanzaba implacable hacia ellos. El peso psicológico y moral de ese preciso instante era incalculable. No estaban repeliendo una agresión gestada por fuerzas externas. Estaban silenciando para siempre a un hombre con el que habían compartido el pan en la misma mesa, las interminables y gélidas guardias nocturnas, y el profundo peso de portar el mismo uniforme. La mecánica forense demostraba de forma fehaciente que existió una vacilación táctica, un breve pero eterno lapso de segundos donde la completa incredulidad paralizó las manos de los defensores, hasta que el instinto primario y visceral de conservación superó de tajo cualquier lazo de lealtad institucional, obligándolos a accionar sus mecanismos de defensa para poner un alto total a la calamidad que amenazaba con consumirlos a todos. Las entrevistas posteriores con estos elementos sobrevivientes se llevaron a cabo en un silencio sepulcral, dentro del espacio confinado de una de las aulas improvisadas de la comandancia municipal. El perfilador criminal y jefe de la unidad de inteligencia escuchó los relatos fragmentados, pronunciados a media voz por hombres cuyos rostros reflejaban una fractura emocional imposible de reparar con el paso del tiempo. Con la garganta quebrada y la mirada perdida en el vacío de la pared opuesta, los testigos relataron cómo, en medio de la confusión ensordecedora y el caos visual, reconocieron nítidamente la silueta familiar de su compañero avanzando entre la bruma, envuelto en una espiral destructiva ciega y carente de toda lógica. Describieron con detalle el sonido seco de las advertencias verbales lanzadas al aire frío, los gritos desesperados, exigiendo repetidamente que bajara su equipo reglamentario y desistiera de su avance. Respuestas que únicamente encontraron el eco sordo de más percusiones metálicas como implacable réplica. La neutralización final de la amenaza no fue un acto de heroísmo táctico celebrado con orgullo entre la tropa, sino una tragedia íntima y profunda. Un deber sombrío y doloroso ejecutado con las manos temblorosas y el alma irremediablemente rota. Las declaraciones formales firmadas por estos hombres quedaron integradas de inmediato en el expediente oficial como el testimonio crudo e irrefutable de una noche donde la frágil frontera entre el deber de resguardo y la perdición absoluta se borró por completo. El investigador cerró la pesada libreta de apuntes, sabiendo con absoluta certeza que la verdad histórica de los hechos estaba plenamente respaldada por la ciencia criminalística y los testimonios presenciales. Sin embargo, en el México de finales de la década de los 60, la verdad objetiva de la ciencia rara vez tenía la última palabra frente a la maquinaria hermética e infranqueable del Estado.
A medida que el sol terminaba de despuntar perezosamente sobre la sierra sinaloense, disipando los últimos jirones oscuros de la niebla nocturna, el sonido inconfundible de motores de alto desplazamiento interrumpió la lúgubre calma de Cozalá. Una caravana de vehículos oficiales de color negro intenso, desprovistos de insignias visibles, pero ostentando un inconfundible aire de autoridad suprema, ingresó al municipio flanqueada por unidades escoltas fuertemente equipadas. De los automóviles blindados descendieron altos mandos de la jerarquía central y representantes plenipotenciarios de las esferas políticas estatales. Individuos de semblante severo cuyos trajes impecables contrastaban violentamente con la desolación polvorienta y caótica del escenario. El ambiente de la investigación técnica, que hasta ese momento había estado dominado por la estricta rigurosidad forense, la objetividad métrica y la recolección aséptica de evidencia física, sufrió una metamorfosis repentina y sumamente asfixiante. El aire del pueblo se volvió espeso, cargado súbitamente con el inconfundible peso de la diplomacia oscura y la burocracia protectora de alto nivel. El investigador principal, curtido en incontables escenarios de esta naturaleza, entendió de inmediato que la etapa de análisis objetivo había concluido abruptamente. Ahora comenzaba un juego mucho más peligroso, sutil y silencioso: el manejo de daños institucionales a gran escala. En aquella época específica de la historia nacional, la imagen monolítica, disciplinada e inquebrantable de las instituciones encargadas del orden era un pilar fundamental e intocable para mantener la estabilidad política del país. Un incidente interno de esta colosal magnitud, donde un elemento operativo propio había sucumbido totalmente a la presión psicológica, causando un daño irreversible a la estructura jerárquica y a la población civil, representaba una fisura inaceptable en el discurso oficial de control y seguridad dictado por el Estado. En cuestión de escasos minutos, el jefe de la unidad de campo fue convocado de manera imperativa a una reunión a puerta cerrada en la penumbra de la presidencia municipal, un espacio que había sido habilitado de máxima urgencia como sala de control de crisis. Sentado al otro lado de un pesado escritorio de caoba, un alto funcionario de rostro impenetrable y voz rasposa comenzó a revisar el informe preliminar de criminalística. No hubo expresiones humanas de sorpresa, dolor o empatía al leer los crudos pormenores del infortunio, ni al repasar las lamentables cifras finales de los afectados. La única preocupación real plasmada en la mirada fría del burócrata era medir el impacto mediático potencial y controlar la percepción pública de las masas. Con un tono suave, pausado, pero cargado de una intimidación táctica velada, el superior instruyó al investigador a replantear por completo la narrativa central del expediente técnico. La orden emanada de las altas esferas era clara, directa y no admitía la más mínima réplica o cuestionamiento ético. La secuencia de los hechos debía ser meticulosamente ajustada, pulida burocráticamente y redirigida para proteger a toda costa el honor incólume de la corporación. Se sugirió, con esa cortesía gélida que caracteriza invariablemente a las directivas irrevocables del sistema, que el lamentable suceso de aquella madrugada debía quedar registrado en los anales oficiales como un heroico y estoico intento de repeler una agresión sorpresiva perpetrada por fuerzas externas no identificadas, o en su defecto más pragmático, como un desafortunado accidente operativo derivado de una contingencia fortuita del servicio. Cualquier mención explícita al colapso mental prolongado del perpetrador, a la evidente negligencia en la cadena de mando para atender a tiempo las alertas psicológicas, o al consumo desmedido de sustancias embriagantes en la cantina local antes del desastre, debía ser purgada definitivamente del documento final antes de su emisión a la capital. La verdad histórica, aquella que había sido desenterrada con tanto esfuerzo analítico, milímetro a milímetro sobre el empedrado frío, estaba a punto de ser sepultada irremediablemente bajo toneladas de tinta oficial y gruesos sellos de confidencialidad estricta. El investigador principal permaneció de pie y en absoluto silencio durante unos instantes que le parecieron eternos, sintiendo cómo el frío penetrante de la sierra se instalaba de manera permanente en sus propios huesos y en su conciencia.
Frente a él se levantaba una imponente pared burocrática mucho más sólida e impenetrable que cualquier antiquísimo muro de adobe en Cosalá. Conocía a la perfección las rígidas reglas no escritas del engranaje gubernamental. Oponerse frontalmente a una directiva de esa magnitud proveniente de la cúpula significaba no solo el final fulminante y deshonroso de su impecable carrera profesional, sino también el grave riesgo de sufrir represalias directas que se extenderían como sombras pesadas sobre su propia integridad y la de su equipo. El profundo dilema ético lo desgarraba por dentro de una manera que ninguna autopsia podría jamás revelar. Por un lado, sentía el peso ineludible del deber moral hacia las víctimas silenciosas que exigían justicia desde el frío asfalto. Y por el otro, reconocía el poder absoluto de la maquinaria trituradora de un aparato de Estado minuciosamente diseñado para perpetuar su propia infalibilidad a cualquier costo humano. Con un movimiento mecánico, extremadamente lento y cargado de una pesada resignación existencial, asintió levemente con la cabeza, aceptando en silencio la imposición del opresivo manto protector institucional. Sabía con dolorosa claridad que los casquillos de latón percutidos, las meticulosas mediciones planimétricas trazadas con hilos de algodón y el perturbador perfil psicológico del perpetrador terminarían confinados indefinidamente en el rincón más oscuro, blindado y olvidado de los archivos de acceso restringido de la nación. La noche más larga, oscura y devastadora en la memoria colectiva del poblado sinaloense comenzaba a ser borrada sistemática y asépticamente de los registros históricos públicos en ese preciso e implacable instante, transformando el inmenso y real dolor de los afectados en una fría, inexacta y distante estadística administrativa. Una sombra más, dictada exclusivamente por la conveniencia intocable de los poderosos. El eco metálico y contundente del sello de caucho golpeando bruscamente la gruesa carpeta de cartón macizo resonó en la penumbra asfixiante de la oficina central como una sentencia judicial definitiva, irrevocable y profundamente dolorosa. Con pesadas letras rojas de tinta indeleble que parecían sangrar sobre el papel amarillento, la palabra clasificado y el sombrío estatus de cerrado totalmente marcaron el destino final de cientos de fojas mecanografiadas, fotografías en alto contraste de blanco y negro, meticulosos diagramas planimétricos y densos perfiles psicológicos cuidadosamente elaborados durante interminables madrugadas de análisis táctico. El investigador principal, un hombre cuyo rostro ahora reflejaba el desgaste incalculable de haber mirado fijamente al abismo de la condición humana, permaneció sentado tras su pesado escritorio de caoba en la capital. Observó en un silencio casi reverencial cómo el voluminoso y pesado expediente, cargado con el peso incómodo de la verdad histórica, era atado firmemente con un grueso cordón industrial de fibra oscura y depositado sin ceremonia alguna en las profundidades de una caja de archivo muerto. Aquel ordinario recipiente de cartón corrugado no solo guardaba inertes casquillos de latón percutidos, muestras de tierra helada y complejas mediciones trigonométricas de trayectorias físicas. En realidad, albergaba la verdad desnuda, cruda y escalofriante de la madrugada más oscura, extensa y trágica en la memoria colectiva de la imponente sierra sinaloense. El vasto sistema burocrático del Estado, operando con su característica eficiencia fría, calculadora e inhumana, había logrado con éxito su objetivo primordial: encapsular la colosal tragedia de 1967 en una narrativa oficial completamente aséptica. En esta versión fabricada expresamente para el consumo pacífico de las masas, los detalles sumamente incómodos del quiebre mental irreversible y la evidente, sistemática negligencia institucional de la cadena de mando quedarían sepultados indefinidamente bajo toneladas de polvo administrativo, resguardados celosamente tras cerraduras de acero pesado, muy lejos del legítimo escrutinio público y de la siempre frágil memoria colectiva de la nación. A cientos de kilómetros de distancia de aquellos impenetrables archiveros de metal hermético, protegidos por el anonimato burocrático de las altas esferas gubernamentales, el antiguo y pintoresco poblado minero de Cosalá intentaba torpemente retomar el aliento y la rutina diaria, aunque la densa atmósfera del lugar jamás volvería a ser
exactamente la misma. Las sinuosas calles empedradas, que apenas unas semanas antes resonaban alegremente con los pasos cotidianos de los trabajadores de la región y el cálido murmullo de las familias extendidas, congregadas en las tranquilas tardes de domingo, ahora cargaban sobre sí un silencio sepulcral, sumamente denso y crónicamente persistente. La profunda cicatriz dejada por aquel repentino suceso devastador no era únicamente visible a través de las sombrías marcas cóncavas y los desprendimientos de material que aún lastimaban las antiguas paredes de adobe de los negocios locales. La verdadera herida se había grabado de manera profunda e indeleble en la propia alma de cada uno de los habitantes. El trauma colectivo de la comunidad se manifestaba diariamente a través de miradas furtivas y desconfiadas cruzadas en la plaza principal. En gruesas ventanas de madera que ahora se cerraban con pesados cerrojos de hierro mucho antes de la llegada del anochecer, y en un respeto sumamente temeroso, tenso y distante hacia absolutamente cualquier figura que portara una insignia oficial o un uniforme de resguardo. El pueblo entero, desde los ancianos venerables hasta los más jóvenes, comprendió de la manera más cruda y despiadada posible que su extremo aislamiento geográfico en medio de la montaña no representaba en lo absoluto un escudo protector contra las caprichosas sombras del infortunio, especialmente y de manera aterradora cuando esa misma oscuridad germinaba, crecía y se alimentaba vorazmente desde el mismísimo interior del escudo táctico que había jurado solemnemente salvaguardarlos frente a la adversidad. Las familias de las víctimas civiles involuntarias. Aquellas personas que perdieron su eje vital simplemente por estar trágicamente en el cruce equivocado del tiempo y el espacio, aprendieron a la fuerza a convivir con ausencias irreparables, sostenidas apenas por una endeble explicación oficial dictada desde la capital que jamás logró, ni lograría en el futuro, calmar el ardor implacable de sus dudas más profundas y dolorosamente justificadas. El sumamente amargo aprendizaje técnico y humano extraído de esta prolongada, rigurosa y agotadora investigación táctica representaba un espejo extraordinariamente incómodo para las inquebrantables altas esferas de mando de la época. Detrás del pesado velo protector de la confidencialidad de Estado y del hermetismo institucional, el expediente original, aquel que nunca vería la cálida luz del día, gritaba una advertencia ineludible y desgarradora sobre el manejo irresponsable del factor humano sometido a condiciones operativas de extremo aislamiento geográfico y emocional. El colapso total y absoluto de la psique de aquel elemento operativo no fue, bajo ningún prisma de estricto análisis científico, un evento sobrenatural inexplicable ni un mero accidente estadístico aislado e imprevisible. Fue, por el contrario, la crónica meticulosamente documentada de una mente humana que se fracturó milímetro a milímetro bajo el peso aplastante de la soledad táctica, la presión incesante del deber ininterrumpido y la total incomprensión de una cadena jerárquica rígida que confundía peligrosamente la disciplina estoica marcial con la invulnerabilidad psicológica absoluta. Las múltiples alertas preventivas, plasmadas de manera repetida en sutiles solicitudes de atención médica que fueron olímpicamente ignoradas y en evaluaciones de rutina rápidamente descartadas por la fría burocracia, demostraron de manera empírica que la coraza más resistente del equipamiento reglamentario resulta completamente inútil y estéril si no se protege activamente la integridad y la estabilidad mental de la conciencia humana que lo porta diariamente. La imponente corporación falló de manera catastrófica en su deber más básico y elemental de contención interna y prevención médica, permitiendo por pura omisión administrativa que el estrés crónico acumulado y el consumo desmedido de sustancias químicas embriagantes en las horas previas al desastre disolvieran de golpe los últimos frenos morales y racionales de un individuo que, bajo un sistema de monitoreo de salud mental mínimamente adecuado y humano, jamás habría cruzado la fatídica línea de no retorno. Aquella línea invisible que sumió irreversiblemente a un municipio entero en un turbulento y ciego torbellino de pérdida irreparable y luto perpetuo. Mientras el experimentado investigador principal estiraba pesadamente la mano derecha para apagar la pequeña lámpara de tungsteno que iluminaba tenuemente su escritorio, sumiendo su austera oficina en las sombras melancólicas de otra larga noche de inagotable vigilia analítica, su mente fatigada regresó de manera involuntaria, por última y dolorosa vez,
a la gélida, empedrada y brumosa calle principal de Cozalá. La lección definitiva y más perturbadora de este intrincado caso confidencial no radicaba en absoluto en la perfección geométrica y matemática de los hilos de tensión utilizados en la reconstrucción planimétrica, ni en la impecable frialdad deductiva de los extensos reportes balísticos de campo elaborados por sus peritos forenses, sino en la abrumadora y aterradora constatación de la extrema fragilidad de la razón humana frente a las abismales profundidades del desgaste psicológico no atendido a tiempo. Existe una innegable frontera invisible en la mente de cada servidor, un límite angustiantemente delgado, poroso y sumamente vulnerable entre el individuo disciplinado, rigurosamente entrenado para ser el escudo guardián inquebrantable de la tranquilidad pública, y la sombra desbordada, caótica e irracional que trae consigo únicamente la devastación total e indiscriminada de su entorno más inmediato. Cuando las imponentes instituciones de autoridad deciden voltear el rostro y cerrar deliberadamente los ojos ante el profundo e inocultable desgaste emocional de su propio personal operativo de primera línea, priorizando ciegamente el número de elementos desplegados en el mapa por encima de su vital sanidad mental, esa frágil frontera de contención se evapora literalmente en un abrir y cerrar de ojos, transformando casi por macabro designio a los supuestos guardianes del orden en prisioneros letales, cautivos eternos de sus propios y sumamente oscuros laberintos mentales. La noche eternamente fría e interminable de la majestuosa sierra de Sinaloa nos recuerda de manera constante, como un susurro helado y paralizante en la nuca cuando caminamos completamente solos en la penumbra urbana, que el adversario más implacable, silencioso y destructivo rara vez cruza las fronteras territoriales desde un remoto exterior amenazante. A menudo, simplemente aguarda de manera muy paciente y metódica su inevitable momento de quiebre estructural, agazapado en el rincón más oscuro, íntimo e insospechado del propio cuartel general, disfrazado a la perfección con la misma tela institucional y amparado exactamente bajo el mismo juramento solemne de aquellos a quienes irremediablemente terminará arrastrando consigo hacia su abismo personal de absoluta, silenciosa y destructiva sinrazón. Si quieres saber cómo los investigadores mexicanos enfrentaron este muro impenetrable de misterio y finalmente revelaron la verdad oculta tras las insignias, suscríbete ahora mismo a este canal y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar.